Bienvenidas y bienvenidos a tu programa Ándale para que sepas. Acompáñanos a ver lo que se vivió en la presentación del libro de Gire por su 30 aniversario. Comenzamos. En esta ocasión nos reúne el presentar el libro de 30 años de vida de la Asociación Gire. Hablar de los derechos sexuales y reproductivos en la actualidad resulta todavía un tabú. Hacerlo y exigirle el cumplimiento de esos derechos hace 30 años era anatema. Sin embargo, hubo una instancia que tomó la bandera de la lucha por esta isla de los derechos humanos, que son los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Quien lo hizo es Gire, el Grupo de Información de Reproducción Elegida, que ahora está celebrando, y lo que estamos presentando es precisamente su edición de 30 años de vida de esta asociación. Gire aparte ha acompañado aquí en Durango a la asociación Sí Hay Mujeres en Durango en el litigio de casos de muertes maternas. Tenemos a la distancia a Cecilia Rodríguez Loría, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de México y editora por Versal. Actualmente trabaja en Gire como oficial de dirección y oficina. Anteriormente se desarrolló en las áreas de investigación y comunicación de la misma organización. Y bueno, qué mejor que esté ella porque es la editora de este libro conmemorativo de 30 años. Le cedo la palabra. A principios del 2021, estábamos en una reunión y nos dimos cuenta que íbamos a cumplir 30 años en este 2022. Entonces empezamos a preguntarnos en el equipo cómo íbamos a festejar 30 años. Un dato curioso aquí es que, como bien dice ahorita Conchita, hay muchas de las personas que trabajan en Gire ni siquiera tienen 30 años. Cuando Gire comenzó, ellos ni siquiera habían nacido. Y decíamos, ¿cómo vamos a hacer algo que haga justicia a todas las personas que han trabajado en Gire, pero también con Gire? Porque no solamente se ha tratado de la gente que ha formado parte del equipo, sino las personas con las que se han podido tejer alianzas. Después de no muchas vueltas pensamos en que la mejor manera de celebrar este momento era un libro que dejara constancia de todo esto. Y es extraño porque yo como editora llegué a Gire y me sorprendió siempre mucho que ellas decían, hacemos informes, pero no se daban cuenta que sus informes eran libros en sí mismos y que estamos dentro de Gire muy acostumbradas a hacer libros que pensamos como documentos que llevan información a personas, a un público muy específico, pero quizás está mal que yo lo diga, pero en Gire se hacen libros y se hacen libros muy bonitos y muy importantes. Entonces, esta idea de hacer un libro que no fuera en sí mismo un informe, como el que siempre hacemos, como el que acaba de mencionar Conchita, Omisión e Indiferencia, que
creo que nos enfrentamos a este reto de hacer un libro que por primera vez no fuera una compilación de información, una investigación profunda sobre los derechos reproductivos, ¿no? Y bueno, pues empezamos a pensar en este libro y una cosa que quisimos hacer era, no queríamos nosotros contar la historia de Gire. Queríamos más bien que las personas que han trabajado con y en Gire nos pudieran decir qué es Gire. Y porque finalmente cuando uno piensa que Gire es una organización civil que cumple 30 años en este país, pues no es fácil, no es fácil para las organizaciones civiles durar y perdurar en el tiempo. Así que empezamos a indagar en la historia y todo comienza hace 30 años cuando Marta Lamas, Patricia Mercado, María Consuelo Mejía, Sara Sersovich y Lucero González deciden hacer una organización con un objetivo en ese entonces muy, muy específico y que tenía que ver sobre todo con cambiar la manera en la que se estaba hablando de aborto, pero también a largo plazo la despenalización del aborto en México, ¿no? Y bueno, ese objetivo ha rendido algunos frutos, no los que nos hubiera gustado que ya fueran, pero creo que se ha avanzado y se ha avanzado mucho, ¿no? Queríamos hacer este libro partiendo de este momento en el que estas 5 mujeres se reúnen y deciden hacer esto, y nos pusimos a pensar en todas estas personas y a averiguar y a investigar, porque había muchas personas que nosotros ni siquiera conocíamos que habían sido parte de esta historia. Y decidimos hacer entonces este libro testimonial, un libro donde pudiéramos preguntarle a las personas qué era Gire, ¿no? Y durante pues unas semanas empezamos a hacer una lista conjunta que crecía y crecía y crecía, y de pronto tenemos una lista enorme de activistas, académicas, funcionarias, personas a las que Gire había acompañado en su proceso de búsqueda de justicia, periodistas, y sobre todo nos dimos cuenta que había muchas amigas, ¿no? Pero que la lista era inmensa y que no había manera de parar. Como que siempre había, es que hay que poner a fulanita, y es que se acuerdan de no sé quién, y era imposible como poner fin. Entonces decidimos que de todas maneras iban a faltar siempre, y que estamos decididas a seguir haciendo libros, y que entonces los podíamos invitar a otros libros. Cerramos nuestra lista y empezamos a hacer las entrevistas. Fue un proceso muy bonito, muy bonito, incluso para Gire como institución, volver tiempo y preguntarnos quiénes somos y encontrar las respuestas en otras personas, ¿no? Yo creo que una de las cosas que nos dimos cuenta con esta pesquisa fue que Gire es más allá justo de un equipo de trabajo, ¿no? Y esto un poco, justo por eso están aquí Julieta y Marisol, porque Gire son todas esas alianzas que se han ido haciendo, y ese trabajo en conjunto, ¿no? Para nosotros eso ha sido uno de los grandes hallazgos de este libro, ¿no? Habíamos pensado en que iba a tener 30 testimonios, al final fueron 33 testimonios, y son 33 testimonios que a mí, una cosa que me gusta mucho, me parece muy enriquecedora, es que hay como una historia paralela, ¿no? Por un lado tenemos como la historia de la lucha por los derechos reproductivos en México durante estos 30 años. También ahí están las voces y las anécdotas de organizaciones y colectivas que han sido aliadas y compañeras de Gire.
esos primeros momentos donde conocieron a la organización, esos momentos en donde se sintieron en donde habían ganado algo, en donde, no recuerdo mucho, por ejemplo, un común denominador es muchas de ellas hablando de cómo Gire les dio la oportunidad de hablar sobre aborto ejerciendo maternidades libres, ¿no? No sé, creo que se entreteje de manera muy linda la parte política y la parte personal. Y eso creo que es además la mejor expresión de cómo el trabajo de Gire es la suma de esas dos, ¿no? Para mí, y bueno, para Gire sabemos que falta mucho por hacer en torno a la justicia reproductiva en nuestro país. Podemos alegrarnos hoy mucho por los 11 estados que han despenalizado el aborto, pero no olvidamos que tenemos que hacer mucho trabajo para asegurar el acceso en estas entidades y también para despenalizar en los 21 estados que nos faltan, ¿no? La verdad es que estoy yo muy contenta hoy de estar aquí y de hablar de este libro, pero también me parece súper importante hablar y rescatar el trabajo que se ha hecho en Durango con los temas, con los derechos reproductivos, y que en ese sentido Julieta y Marisol han sido pilares súper importantes que nos han llevado de la mano a nosotras y que nos han enseñado cómo hacer. La verdad es que el emocionantísimo momento en el que se entregó la iniciativa de ley como desde una perspectiva ciudadana, para nosotros fue un parteaguas en la vida de los derechos reproductivos en México. Agradecemos a nuestros patrocinadores como lo es el Fondo Semillas, Instituto de Educación y Cultura Alejandría y la Asociación Civil Si Hay Mujeres en Durango, así como recordarte que este programa es realizado por alumnas y alumnos del Instituto de Educación y Cultura Alejandría. Continuamos. ¡Hey! Encuentra la experiencia y la preparación que tú buscabas solamente aquí, en el Instituto Alejandría, con una licenciatura en Comunicación Social totalmente en línea. Nuestro plan integral de estudios te permite colocarte en las principales áreas de la comunicación. Desarrolla habilidades en redacción, locución, creación de contenidos y gestión de medios masivos. ¡Inscríbete ahora y forma parte de nuestra manada! ¡Somos Alejandría! Este documento de lujo que presentamos el día de hoy tiene 200 páginas llenas de recuerdos y llenas de reconocimiento a Gire. Gire fue fundada hace 3 décadas por 5 mujeres: Marta Lamas, Patricia Mercado, Lucero González, Sara Sefcovic y María Consuelo Mejía, por iniciativa de la primera, las que se reunieron para construir una organización con un objetivo feminista. Con Azul Morris diseñaron el logo que pensó en un punto verde, un semáforo en siga, el color de la esperanza y señal de adelante. Con un nombre de Grupo de Información en Reproducción Elegida, que en sí lleva el lema Reproducción Elegida, y que entonces, como ahora, está vigente a pesar de todos los avances que han ocurrido en cuanto a los derechos reproductivos y sexuales. Lo que sí ha cambiado, esto de acuerdo a lo que Marta Lamas y Rebeca Ramos dicen, son los grupos antiderechos, ya que hace 30 años eran más ignorantes y rabiosos. Desde hace 30 años, estas feministas que ya mencioné establecieron un acercamiento a tomadores de decisiones y desarrollaron un cierto tipo de cabildeo e intervención. Hoy se ha logrado que los derechos reproductivos se consideren derechos humanos y, para mí, los más humanos de los derechos, los menos reconocidos
y los que más se le violentan a nosotras las humanas. Y ahora GIRE es una organización que litiga, que sigue haciendo una incidencia a nivel políticas públicas, de legislación, de comunicación y en la sociedad. Como ya lo mencioné, este documento incluye testimonios de personas que han participado a lo largo de 30 años, como son exdirectoras, colaboradoras, organizaciones aliadas internacionales, nacionales, locales, ministros y ministras, abogadas, abogados, escritoras, escritores, políticas, políticos, legisladoras, especialistas, periodistas, médicas, médicos, etcétera, que hablan de GIRE como un referente de los derechos sexuales y reproductivos, pero también como referente del movimiento feminista y del periodismo responsable. En estos testimonios resaltan opiniones que mencionan a GIRE como un grupo profesional y serio, en litigio estratégico, incidencia social y política y generador de información y acompañamiento. GIRE ha tenido que ver con las 11 despenalizaciones del aborto en el país, lo que no hubiera sido posible sin GIRE y su presencia de 2007 a 2022, informando, asesorando, dando acompañamiento jurídico, médico y psicológico, y con un litigio estratégico que ha logrado un cambio sustancial en la jurisprudencia de este país. GIRE ha sensibilizado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todas las sentencias que ha generado la Corte tienen que ver con los litigios de GIRE, y con ello ha impactado en la vida de las mujeres, en la legislación, en la sociedad y en los medios de comunicación, a través de los cuales se ha cambiado la opinión pública, ha mantenido vivo el diálogo público y los derechos sexuales y reproductivos en la agenda pública. GIRE está presente en la mayoría de los cambios legislativos de este país y ha tenido que ver con el Estado laico. GIRE tiene una colección de libros sobre derechos sexuales y reproductivos y ha litigado 342 casos en 29 estados sobre interrupción legal del embarazo, criminalización por aborto, violencia obstétrica, muerte materna, vida laboral y reproductiva y reproducción asistida. También GIRE, para el logro de sus objetivos, ha construido alianzas y colaboraciones con otras organizaciones y mujeres a nivel local. Además, se ha ocupado de los derechos de otros grupos vulnerables, como son las personas con discapacidad, hizo un informe alternativo para el Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Asimismo, ha apoyado y colaborado con otras organizaciones, como son las Juventudes Trans. Los momentos más importantes de GIRE son mencionados en el mismo documento y desde luego resalta su fundación con el propósito de posicionar el aborto como un tema de justicia social y de salud pública. A la llegada del milenio, GIRE le dio la bienvenida al 2000 y al primer gobierno panista al ser parte de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, Andar, integrado por Católicas por el Derecho a Decidir, Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, IPA Centroamérica y México Population Council. Otro momento importante donde GIRE tuvo que ver es el caso Paulina. Les platico. Paulina fue violada en 1999 a los 13 años y resultó embarazada, producto de esa violación. El MP autorizó el aborto, ya que en todo el país es legal el aborto en caso de violación, pero Ismael Ávila Íñiguez, director del Hospital General de Mexicali, logró que ella y su madre se desistieran. Lo hizo mintiendo al informar que Paulina podría morir en la intervención. Antes de esa mentira hubo otros intentos. Juan Manuel Salazar Pimentel, entonces procurador de justicia, llevó a Paulina y a su madre a visitar a un sacerdote, quien les dijo que interrumpir el embarazo sería causa de excomunión. Mientras tanto, el grupo antiderechos visitaron a Paulina al hospital y le mostraron parte del Grito Silencioso, una película burda y sobre todo impresionante, con engaños similares a los de Ávila Íñiguez. Este caso fue icónico para GIRE y Marta Lamas lo considera significativo porque ellas, las iniciadoras de GIRE, fueron a Washington a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto concluyó en 2006, momento importante en la historia de GIRE,
ya que después de 7 años de su denuncia del caso Paulina, el Estado mexicano y Paulina firmaron un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo esto dio origen a otras muchas acciones en favor de las mujeres. Un año después, en 2007, se da una fecha importante para Gire y todas las mujeres de este país, la despenalización del aborto, y se crea el programa de interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, entonces DF. Gracias, Gire, por lo que han hecho a favor de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Larga vida a esta organización. Estamos en la cuarta ola del feminismo, la más cruenta, la más terrible. De nada ha servido que al parecer nos civilicemos más. La primera, que fue los derechos laborales de la mujer, la segunda, los derechos reproductivos, y creo que nos estancamos ahí. La tercera, el voto, y la cuarta, la más terrible, la violencia de género. Estamos aquí, a mí me invitan a participar, de hecho le decía a Conchita y a Julieta que estaba leyendo un libro de Marta Lamas, La política del dolor, me parece, que no lo acabo de leer, Dolor y política, que no lo he terminado de leer, y ahora con Gire, que apenas no he tenido tiempo de leer, pero aquí que un grupo de información en reproducción elegida. Tengo La Vanguardia desde 1970, en donde varias entidades federativas se han quedado estancadas y que solamente sean 11. Aquí luchamos, mujeres sobre todo, más de 7,000 firmas, entonces pues no somos tan conservadores, yo creo que somos hipócritas, más que conservadurismos a modo. Yo creo que aquí tenemos que implementar, y ahora en esta 60ª legislatura, yo he sido promovente y que no lo podría hacer sin las mujeres, sin sus luchas. Yo soy un canal, pero ustedes son las promoventes reales. Es la primera iniciativa histórica desde 1900, me parece que 35, 37, no me quiero equivocar, en donde sin duda ha habido iniciativas muy buenas, pero no de progreso. Y aparte es la primera iniciativa ciudadana en la historia de Durango, con un trabajo en donde se pusieron todas las barreras, porque no decía la leyenda, porque sí, porque la firma, porque, bueno, finalmente se logra con la lucha y se demuestra además. Recordemos ese día que estas mujeres estuvieron no solamente desde hace años y desde un año recolectando estas firmas, con todas las faltas de respeto, con todo el sol encima, con todo en contra, se logró. ¿Qué pasó en el Congreso? Por desgracia, prevaleció un título personal y no el Estado laico con el que debemos de trabajar. El Estado laico se debe de trabajar sin situaciones o dogmas religiosos, sin situaciones personales o creencias. No estamos ahí en una representación popular, no en un título a modo y menos personal. Tenemos representación popular, ciudadana, y ahora en este marco, en este mes de noviembre que se conmemora el Día Internacional del 25 de noviembre y que hacemos referencia a 3 mujeres, Mirabal, en donde murieron a manos de un dictador por estar en contra de un régimen dictador, de una situación dictadora. Bueno, pues no ha cambiado mucho. Tenemos 15 feminicidios en Durango, tenemos alerta de género, y somos el 7º lugar a nivel nacional en violencia de género. O sea, aparte de la alerta, somos el 7º lugar más violento en relación de género. ¿Y qué pasa con la despenalización cuando no se quiere abordar? Cuando no queremos elegir, cuando no nos dan ahora sí que el permiso de elegir. Pues es una violencia, es lo que dije anteriormente, nos hemos pasado, yo creo que en las situaciones de progreso las mujeres pidieron permiso, y piden permiso en patriarcado, generalmente. Y nos hemos pasado la vida pidiendo la perspectiva de género, pero aquí son buenas intenciones. Si el hombre no sabe lo que es realmente una perspectiva de género, no vamos a avanzar en el tema de derechos humanos. Sí,
la despenalización pasara en Durango, se abrirían las puertas para una educación sexual más abierta y en todas las escuelas. No solamente decirle a las niñas que no te toquen, si no conocen muchas veces su sistema reproductivo, porque es pecado. Si no conocen que los seres humanos venimos de una relación sexual, de una penetración y que se llama vagina y que se llama, seguimos empezando por ahí. Entonces, ¿cómo la vamos a educar para que no la toque? ¿Cómo la vamos a educar para que no permita un abuso? Por eso la despenalización trae consigo información, no solamente libertad de elección. Sí, en Durango se quería trabajar hace años con libros de texto gratuitos que trajeran educación sexual. ¿Saben por qué no se quiso? Porque eran muy pecaminosos, porque estaban muy expuestos o exhibidos. Sí, y el daño y las violaciones y todas las situaciones que las mujeres tenemos que pasar y la dualidad que vivimos. Si te embarazaste, por fácil. Si abortaste, por asesina. Y la responsabilidad finalmente se nos queda a nosotros. Seguiremos trabajando, finalmente no pasó, pero celebro en poco que sí se haya subido a tribuna, que sí esté ahí y que nos da toda la libertad para seguir haciéndolo, para seguir luchando y que no se desechó. Así que muchas gracias, Gire, por la invitación y porque esto ahonda más todavía la información para poderla dar a este Durango conservador. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en esta sección Chúpate Esta. Yo soy Jennifer de la Torre y este es nuestro programa Ándale, para que sepas. El día de hoy nos acompaña nuestra compañera Mari Carmen Santiesteban Gutiérrez. Ajá, y María Hernández Uribe. Bueno, muy bien. Y pues a mí me gustaría preguntarles, compañeras, ¿qué expectativas tenían en este programa? Pero sobre todo en el programa en general de la Feria del Libro y en esta sección de los 30 años de Gire, la presentación que amablemente Si hay mujeres en Durango y junto con Gire, el Grupo de Información y Reproducción Elegida, nos dieron su participación sobre este testimonio de 33. Pues bueno, aquí yo esperaba con mucho gusto esta Feria del Libro, que amablemente Lupita Rodríguez me invitó. He estado participando en algunos eventos aquí, pero sí quise venir a esta presentación, sobre todo este libro tan importante y tan especial, que de hecho fue obsequiado para las personas que participamos. Y pues es muy buenas expectativas en general que ha tenido la feria, muy buena afluencia que hemos tenido, y en esta presentación en especial, la licenciada Julieta hizo una magistral ponencia y también la licenciada Marisol Carrillo, y pues son muy buenas expectativas las que nos presentaron y las que nos estuvieron platicando. Muy bien. ¿Y a ti, María, qué te pareció? La verdad es que estuvo increíble las participaciones, toda la información que nos comparten, en especial el detalle que tuvo como que esta cronología en cuanto a la iniciativa popular que los colectivos feministas presentaron aquí en el Congreso de Durango y que pues precisamente también Gire dio un seguimiento apoyándolas, y la verdad es que yo coincido totalmente, este libro está precioso, o sea, está precioso, la verdad es que no me pude contener para abrirlo, pero, o sea, está precioso, no, totalmente increíble, lo estuve hojeando en lo que iba el conversatorio, esta ponencia, y la verdad es que toda la información está súper interesante, qué lástima por las personas que no vinieron, yo sí me lo llevo. Bueno, pues esta es la sección Chúpate Esta, y muchísimas gracias a todas y todos por dar esta información, obviamente agradecerle a la licenciada Julieta Hernández Camargo, a la diputada Marisol Carrillo y obviamente también a Cecilia, que se conectó desde la virtualidad del Grupo de Información y Reproducción Elegida. ¡Hasta luego! Es así como llegamos al final de este programa. Las y los invito para que nos acompañen el próximo lunes en punto de la 1 de la tarde por Canal 10.